Entonces vamos a continuar ahora. Ya hicimos el primer ejemplo y observamos cómo, por ejemplo, la parábola cuando se abre para arriba, observen ustedes la parábola, obtenemos que el eje es el eje Y, ¿verdad? Porque en esa dirección se va abriendo. Entonces el eje de la parábola se convierte en Y. Ahora vamos a observar cuando el eje de la parábola no es el eje Y, sino que es el eje X. Y observe usted cómo queda la parábola. Miren, jóvenes, estas clases que yo estoy brindándole a ustedes, mírenlas despacio para que puedan entender claramente los ejemplos. Una vez que ustedes interpreten correctamente los ejemplos, entonces estarán en la capacidad de realizar los que les propone el libro. La intención de la clase es exactamente esa. Miren, la educación virtual tiene el propósito de inculcar los valores de la transparencia, de la honradez. Yo espero que las tareas que me estén presentando sean producto del trabajo que ustedes están realizando desde sus casas. No enviarse, ¿verdad?, las tareas y enviármelas a mí, porque al final los aprendizajes de ustedes no son buenos. De tal manera que vamos a observar lo que acabo de ilustrar con la figura. Ahora veamos, digo yo allí, si el foco de una parábola está situado en el eje X, ya no está situado en el eje Y porque se abría para arriba. Ahora está situado en el eje X. Este es el eje, ¿no? Aquí lo escribí. Entonces digo yo allí, cuando está situada la parábola en el eje X, ¿qué ocurre con la componente del foco? La componente del foco deja de ser 0P, sino que es P0, porque el desplazamiento aquí no lo tiene en Y, sino que lo tiene en X. Por eso tenemos que el desplazamiento, la coordenada del foco es P0. Hay desplazamiento en X y en 0 no hay desplazamiento ni para arriba ni para abajo. Además de esto, como el foco está ubicado en el eje X, observamos también que la directriz está también ubicada en ese eje, porque si la distancia del vértice acá es el foco, igualmente, ¿verdad?, la misma distancia del vértice en ese mismo eje es la distancia de la directriz. Entonces X será igual a menos P. Observen ustedes que aquí estoy diciendo lo siguiente, ¿verdad? Que si el foco es P, entonces la directriz va a ser menos P, ¿verdad? Si aquí fuese 2, aquí sería menos 2. La directriz sería en menos 2. Además dice, entonces, el eje de la parábola es el eje X. Y el vértice siempre será el origen, ¿verdad? El origen tiene como coordenada 0, 0. De tal manera, pues, que la gráfica está orientada allí cuando P sea igual a 0, ¿verdad? Cuando P sea igual a 0. Mayor que 0, perdón. Cuando P sea mayor que 0, la gráfica se va a abrir hacia la derecha. Aquí lo tengo en palabras para que quede constancia de lo que estoy diciendo. Y establezco también acá, cuando el eje de la parábola es X, entonces si P es 0, ¿para dónde creen ustedes que va a ir la parábola? Irá a ir para la izquierda. Si yo ilustrara con un dibujito cómo quedaría en este espacio pequeño, voy a ilustrar aquí la gráfica. Vamos a suponer que este es el plano cartesiano. Vamos a suponer que P es menor que 0, entonces este es el vértice, entonces si es menor que 0, la parábola iría para la izquierda, es lo que digo aquí. Si P es menor que 0, la parábola se abre hacia la izquierda. ¿Y quién es P? Si P es positivo, se abre a la derecha. Si P es negativo, se abre a la izquierda. Entonces este sería obviamente el foco, que sería, por ejemplo, menos P0, ¿verdad? Este sería, perdón, tendría menos P0, y aquí estaría ubicado
la directriz. La directriz que sería la misma distancia del vértice al foco, es la misma distancia aquí. Entonces esta sería la directriz, y entonces aquí sería x sería igual a p. Porque p, x, aquí la directriz quedaría al lado derecho del 0, por eso aquí sería p y aquí sería menos p. Como la parábola tiene negativo p, por eso se va a abrir para la izquierda. Muy bien, ¿cuál sería entonces la ecuación cuando la parábola tiene el eje en x? Bueno, la ecuación sería y al cuadrado es igual a 4px, contrario a la que vimos anteriormente, que el vértice estaba en el eje y entonces decíamos que la ecuación era x al cuadrado es igual a 4py. En este caso, cuando el eje es x, entonces la ecuación respondería a eso. Considerando ya esta ecuación, entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice lo siguiente: encuentra el foco, encuentra el vértice, la directriz y el eje de simetría de la parábola de y al cuadrado es igual a menos 6x. Aquí lo que me dan prácticamente es, como dato único, es que me dan la ecuación de la parábola. Casi nada me dan, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer allí nosotros es identificar cada uno de los elementos que allí me solicitan. Vamos a encontrarlos al lado izquierdo. Voy a ir borrando este lado. Vamos a ir resolviendo ese problema y entonces vamos a ir diciendo. Como dato del problema, aquí vamos a escribir solución, y entonces vamos a escribir aquí datos. ¿Qué datos obtengo del problema? Bueno, me dan casi nada, que me dan la ecuación de la parábola, que es igual a y al cuadrado igual a 4px. Muy bien, me dicen encuéntrame la coordenada del foco. Entonces lo que me piden es la coordenada del foco, que no sabo cuáles son las coordenadas, ¿verdad? Así como dicen en mi pueblo. Me piden cuál es el vértice. ¿Cuál es el vértice? Tampoco lo sabo. Me piden que encuentre cuál es la directriz. Y por último me dicen cuál es el eje. El eje de la parábola. Ya el eje de la parábola ya está dado, pero tenemos que ponerle el numerito. Bueno, para encontrar el foco, nosotros sabemos que la coordenada del foco, en este caso específico, ¿verdad? Sería la coordenada P0, pero no tenemos P, entonces aquí sería 4px. Entonces diríamos, perdón, aquí la ecuación que me daban es menos 6x. Entonces aquí la ecuación que voy a utilizar es esta. La ecuación que me dieron fue esta: y al cuadrado es igual a menos 6x. Esta es la ecuación que me dieron. Esta es la ecuación general, y me dicen que la ecuación que me dan es muy parecida a esta. Para encontrar P, yo necesito saber quién es P allí. Entonces vamos a establecer allí quién es P. Entonces, observando nosotros quién es P, entonces vamos a decir, y al cuadrado es esta. 4p, ¿quién es 4p aquí? 4p sería menos 6, porque x aquí está. Entonces, este 4p que está acá, ¿a quién equivale a esta ecuación? ¿Equivalía a quién? A menos 6, ¿verdad? 4p menos 6. Entonces vamos a igualar allí. 4p es igual a menos 6 y despejamos para p, para encontrar quién es p, porque a p la necesitamos para encontrar la coordenada del foco, ¿no? Entonces decimos que p es igual a menos 6 sobre 4, y aquí simplificamos porque la división entre ellos no es exacta. Entonces la respuesta sería menos 3
medios. Entonces vamos a decir que el foco, cuyas coordenadas serían P0, entonces como P es igual a menos 3 medios, diríamos que la coordenada de menos 3 medios, 0. Ahí tenemos las coordenadas del foco. ¿Qué les pareció? Observen bien lo que hicimos. Esta es la ecuación general y esta es la ecuación que a mí me da el problema. Entonces yo lo que dije, bueno, y al cuadrado es y al cuadrado, muy bien. Este 4p le correspondería menos 6 porque la x aquí está. Entonces lo que hice yo es una igualación, ¿verdad? De 4p. Hasta aquí lo voy a encuadrar para que observen el procedimiento que aquí hice. Dije 4p es igual a menos 6. Esta parte aquí es igual a menos 6. Entonces la igualdad de p para p. Bueno, ¿cuál sería, dando respuesta? Ya encontramos la respuesta 1. Ahora vamos a ver la respuesta 2. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? El vértice, ya de hecho, establecíamos en la definición que el vértice tiene como origen 0, 0. Entonces el vértice sería entonces allí el origen, sería 0, 0. Muy bien, ¿cuál sería la directriz? ¿Quién sería la directriz? Bueno, si nosotros tenemos que P es igual a menos 3 medios, si P es igual a menos 3 medios, ¿quién sería la directriz? Si este menos 3 medios, la directriz sería 3 medios porque la distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz. Entonces podríamos decir nosotros que la directriz sería igual a 3 medios. La directriz sería igual a menos P. Y como este menos es de entonces, y P es igual a menos 3 medios, yo puedo decir que menos por menos da más, por eso es que me da 3 medios positivo. Pero nosotros lo podemos identificar de hecho a simple observación. Si P es igual a menos 3 medios, quiere decir que P sería igual, la directriz sería igual a 3 medios positivos. Si aquí la coordenada del foco es menos 6, 3 medios, entonces la directriz sería el opuesto, que sería 3 medios. Aquí prácticamente lo hice yo utilizando la formulita, la definición que establecíamos desde el inicio, que la directriz iba a ser igual a menos P. Bueno, aquí tenemos entonces ya la directriz y vamos a ver quién es el eje, ¿verdad? ¿Cuál es el eje? Bueno, entonces el eje que me pide el problema, el eje sería igual a 0, porque si ustedes observan, el eje es el eje X. No es exactamente esta gráfica la de nuestro problema. La gráfica de nuestro problema ya la vamos a hacer, pero muy parecida a esa es. Nada más que aquí los valores ya sabemos que es 3 medios. Entonces, ¿cuál sería el eje? El eje aquí sería entonces 0. 0. Porque hay desplazamiento en X, pero no en Y. Entonces vamos a decir que el eje es igual a 0. Bueno, allí tenemos entonces cuáles son los componentes, ¿verdad?, que me pedía el problema. Me pedía la coordenada del foco, me pedía la coordenada del vértice, me pedía quién era la directriz. La directriz es 3 medios. ¿Y quién es el eje? El eje en este caso, el eje simetría es 0 para Y, ¿verdad? Es 0 para Y. Muy bien, ¿cómo sería prácticamente la gráfica? La gráfica de este problema sería muy parecida a la que yo dibujé allí. La hacemos así un poco rapidito para que no se quede, ¿verdad?, en el aire. ¿Cuál sería la gráfica de este problema? Si yo grafico esta ecuación con los datos que tengo allí ya encontrados, yo podría decir que la gráfica de esa ecuación, aunque no me la pide, pero obviamente que en el proceso de aprendizaje
es necesario tenerla, ¿verdad? Graficada. Vamos a decir entonces que vamos a suponer que este es el plano cartesiano, que aquí está el 1, que aquí está el 2, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2. Entonces tenemos la gráfica aquí. Me dice que P sería igual a 3 medios. 3 medios, voy a dividir en 3 pedazos. Voy a dividir en 3 pedazos allí y yo digo 1 medio, 2 medios, 3 medios. Entonces yo diría que 3 medios quedaría acá, acá, acá. Este sería la coordenada de menos 3 medios. De tal manera que como el foco es acá y el eje es X y como es negativo el P, entonces tengo aquí la gráfica y aquí igual como este es el foco, esta es la coordenada del foco. La coordenada del foco es menos 3 medios, 0. Entonces aquí voy a hacer la división también y aquí voy a decir que esta sería la directriz prácticamente, ¿verdad? Porque aquí X, este punto X es igual a 3 medios, ¿verdad? Entonces esta sería como quien dice la directriz, sería la directriz, ¿verdad? Muy bien, esa sería la gráfica. Aquí está el foco siempre va a quedar aquí adentro de la parábola, ¿verdad? Como es negativa, por eso aparece abierta para la izquierda. Y como este es P, es menos 3 medios, obviamente que la directriz es el opuesto de eso. Entonces sería 3 medios. Ese sería más o menos el gráfico de esta ecuación que está acá. Muy bien, este sería un ejemplo número 2. En el libro aparece una tablita que sí me gustaría que la vieran, que es esta tablita que está acá. La voy a enfocar con la camarita que me está enfocando a mí. Entonces aquí en la página número 65, aquí hay un cuadro de resumen de los ejemplos que yo ilustré ahorita, ¿no? Que los acabo de explicar. Y entonces establece lo siguiente. Decimos que cuando el eje es el eje Y, ¿verdad? Cuando es el eje Y, el vértice va a ser 0, 0, el eje va a ser igual a 0, el foco va a ser 0P porque solo hay desplazamiento en Y, ¿verdad? Aquí hay una componente es XY, entonces la segunda componente es en Y, entonces P es positiva, ¿verdad? En el foco, y obviamente la directriz sería menos P, ¿verdad? Entonces cuando P es mayor que 0, la parábola se va a abrir hacia arriba, y cuando la P es menor que 0, la parábola se va a abrir para abajo. Contrario a esto, cuando el eje está en el eje X, así como este que está en el eje X, ¿verdad? El eje de la parábola está en X, vamos a decir que el vértice, por si a ustedes en algún momento desean saber cómo se encuentran las coordenadas en cada una de las situaciones, se van a remitir a esta tablita, ¿ves? Entonces el vértice va a ser 0, 0, el eje va a ser 0, entonces el foco, cuando el eje de la parábola está en X, entonces la coordenada sería P0 porque el desplazamiento solo está en X, entonces por eso cambia el desplazamiento. Recuerden que X es la primer componente, entonces la directriz igualmente sería siempre menos P, y entonces diríamos que cuando P es mayor que 0, la parábola se va a abrir hacia la derecha, y cuando P es menor que 0, la parábola se abre a la izquierda. Este es el caso, ¿verdad? Que P en este caso es negativo. Observen ustedes la ecuación menos 6x. ¿Cómo es
P aquí. 4P, ¿quién es? Menos 6. Como es negativa, entonces la gráfica se abrió para la izquierda. Muy bien, esta es una primera parte sobre cómo encontrar la ecuación de una parábola. Pero voy a enfocar yo, a donde me ajuste, solo dispongo de ¿cuántos minutos te pondría? Dispongo de 10 minutos. En 10 minutos voy a tratar de ilustrar algunos ejemplos cuando el vértice, la parábola, no es exactamente el origen, sino que queda fuera del origen. En ese sentido, pasaré a enfocar yo la parábola cuando el vértice no es el origen, sino que puede ser cualquier punto del plano cartesiano. ¿Qué hacer? Bueno, hacemos lo siguiente. Allí voy hablando sobre cuando el vértice no es el origen, sino que es una componente diferente. Entonces vamos a enfocarlo acá y vamos a decir lo siguiente. Ya se cayeron. Tenemos 3. Tenemos el 1. Tenemos la página 2. El encuentro. Ahora vamos a ver entonces cuando el vértice se encuentra en voy a borrar esto. Ya hablaremos en el caso de que el vértice no sea el origen. Entonces vamos a pasar diciendo entonces ahora vamos a estudiar cuando el vértice de la parábola no se encuentra en el origen del plano cartesiano, es decir, que no es 0, 0, ¿verdad? Cuyo vértice, cuyo vértice es un par donde le vamos a llamar HK, ¿verdad? HK. Para no decir, por ejemplo, que el vértice en aquel entonces era 0, 0, ahora vamos a decir que H va a estar en el eje X y K va a ser una componente en el K. Entonces vamos a observar esto que sucede cuando el vértice no se encuentra en el origen. Entonces vamos a observarlo. Por ejemplo, vamos a escribir el primer caso, inciso A. El inciso A. Por ejemplo, si la parábola se traslada, tanto horizontalmente como verticalmente.
verticalmente. De modo que su vértice, que su vértice está en el punto HK, y su eje es la recta vertical, X es igual a H, ¿verdad? X es igual a H. ¿Cómo sería el gráfico más o menos de lo que yo le estoy hablando? Sería más o menos así. Vamos a suponer que esta es una gráfica cuyo vértice ya no va a ser el origen, sino va a ser una gráfica más o menos así. Observen acá que este vértice ya no es el origen, ¿verdad? Porque hay que contemplar ese tipo de casos. Entonces vamos a ver que la coordenada de ese vértice, que sigue siendo el vértice, la coordenada sería HK. Hay una traslación del vértice, ¿verdad? El vértice traslada del origen a cualquier otro lado, ¿verdad?, del plano cartesiano. Entonces miremos allí, esto va a suceder cuando P sea mayor que 0. Esto sería cuando P sea mayor que 0. Pero también podríamos observar nosotros cuando P sea menor que 0. Observamos nosotros en el otro caso, por ejemplo, siempre este es X, este es Y, este es Y, este es X, y vamos a considerar que el vértice se encuentra más o menos aquí siempre, trasladado, ¿verdad? Entonces esta gráfica, vamos a hacer azulita para diferenciarla. La gráfica viene para abajo, una parábola que viene para abajo. Aquí este sigue siendo el vértice. Este vértice siempre tiene como coordenadas HK porque es un vértice trasladado a otro punto diferente del origen. Y en este caso, ¿cómo sería P? Si va para abajo, P debe ser menor que 0, ¿verdad? Entonces aquí están los dos casos cuando el eje va a estar en el eje vertical, ¿verdad? En el eje vertical va a estar así. Cuando P sea mayor que 0 se abrirá para arriba, y cuando sea menor que 0 se va a abrir así. Hacia allí vamos ahorita a encontrar cuál es la ecuación de una parábola que tiene vértices diferentes al origen. ¿Cuál sería la ecuación? La ecuación sería la siguiente. Me lanzo. ¿Cuál sería la ecuación? Entonces, para este caso, la ecuación sería la siguiente. ¿Cuál sería la ecuación de este tipo donde se traslada el vértice? La ecuación sería la siguiente. Sería esta. Cada una de las variables está trasladada. Sería x menos h al cuadrado va a ser igual a 4p de y menos k. Esto es cuando el vértice de la parábola va a estar ubicado en el eje Y. Por eso cuando está en el eje Y, entonces las gráficas se abren para arriba y para abajo.
Y vamos a ver ahorita el inciso B, cuando la gráfica, la parábola, su eje es el eje X. Igualmente va a suceder con los casos que ya ilustramos anteriormente. Lo único que aquí va a cambiar que el eje ya no va a ser el origen, sino que el eje va a seguir siendo un vértice HK. Muy bien, esta va a ser la ecuación de una parábola que su vértice no se encuentra en el origen y que su eje, ¿verdad?, sigue siendo el eje Y. Muy bien, entonces, y aquí están las características que va a cumplir. Tiene un vértice HK, su eje vertical va a ser X igual a Y. Bueno, este es el inciso A. Ahorita voy a plantear la idea cuando el vértice es el eje X, ¿verdad? El eje X, entonces vamos a ver cómo es el comportamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, entonces ahora vamos a ver el inciso B cuando el eje es horizontal. Me lanzo. Me lanzo. Vamos a tratar de utilizar, ¿verdad?, las mismas planos. No es que se hagan, ¿verdad? Solo que quiero optimizar el recurso, ¿verdad? No vayan a borrar ustedes, en caso que escribieran. Pero si como no están escribiendo, estamos en forma virtual, entonces vamos a utilizar el mismo gráfico. Para sintetizar un poco, vamos a seguir considerando entonces que el eje ya no va a ser el eje Y, sino que el eje X. Nada más que aquí cambia que el vértice sigue siendo un punto que el otro le llamamos HK. Le llamamos el vértice, le llamamos coordenada HK. Y observamos entonces que cuando P es positivo y el eje es el eje X, entonces la parábola entonces va a terminar abriéndose para la derecha. Entonces vamos a decir allí que P, en este caso, P va a ser mayor que 0. Muy bien, entonces vamos a plantear también que el vértice está trasladado, ¿no? Está trasladado siempre con el vértice con componentes en su coordenada HK. Entonces su gráfica va a tener un giro y entonces se va a abrir hacia la izquierda. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando P sea menor que 0. Muy bien, este sería el inciso B que nosotros abordaríamos, que dice si la parábola tiene vértice siempre HK, tiene vértice siempre HK, tiene vértice HK, y su eje se encuentra en la recta horizontal, Y igual a K, en la recta horizontal, Y igual a K. Y entonces, ¿cuál sería la ecuación? Su ecuación, cuya ecuación es, bueno, ¿cuál sería la ecuación? La ecuación sería así, sería como el eje va a estar en el eje X, entonces sería así, Y menos K al cuadrado es igual a 4P X menos H.
ahí tenemos la ecuación que vamos a utilizar cuando la parábola tiene como eje al eje X, ¿verdad? Cuando tiene al eje X. Y tenemos y menos k igual a 4p y x menos h. Esa sería la ecuación que vamos a utilizar, ¿verdad? Para cuando la parábola se encuentra en el eje horizontal. Cuando p sea mayor que 0, se va a abrir a la derecha, y cuando p sea menor que 0, se va a abrir a la izquierda, siempre guardando el mismo principio de las dos primeras que vimos cuando el origen, cuando el vértice era 0, 0. Ahora cuando el vértice es HK, que no varía en nada los principios. Ahora vamos a hacer unos dos ejemplos para ilustrar allí los casos que tenemos ya en la pizarra. Voy a borrar esto y entonces voy a ver si vemos algunos ejemplos. Sí. Bueno, de todas maneras, despuesito de esta pausa vamos a continuar con los dos ejemplos que vamos a ilustrar.